bien, vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 2. Busquemos por favor en nuestras Biblias Filipenses capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 5 en adelante. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. ¿Lo tienen ahí? Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra y te doy muchas gracias, Señor, infinitas gracias por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros al venir a este mundo pecador para salvarnos a nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que Cristo dejó a nuestro favor para venir a rescatarnos, para venir a librarnos de la condenación eterna del pecado. Gracias, Dios, porque Cristo tu Hijo dejó su trono glorioso por venir a este mundo y llegar a esta tierra siendo como uno de nosotros, de tal manera de poder identificarse con la humanidad y dar su vida por ella. Gracias, Dios, por este regalo maravilloso de la Navidad, porque nos recuerda este gesto tan creíble de dejar la gloria celestial por venir a esta tierra a rescatarnos de la condenación del pecado. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre y por los méritos de nuestro eterno Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la honra y la gloria. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Leamos juntos, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús se hizo hombre, nació humildemente como nacería un siervo en esta tierra, para venir a este mundo a salvarnos del pecado. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa a que aferrarse y sostener, sino que Él dejó aquellas cosas voluntariamente, las dejó de lado por venir a esta tierra. Hay muchas cosas que este año hemos dejado de hacer o de tener por la pandemia, por ejemplo. Tal vez hay cosas que tú no pudiste hacer este año, que tenías planificado hacer, pero dejaste de hacer producto de la pandemia, u otros motivos, como un trabajo, hay cosas que dejaste de hacer por tu trabajo, por tu familia, o por la salud. Tal vez una enfermedad te impidió hacer algunas cosas que querías y no pudiste. Por recursos tal vez te viste impedido y tuviste que dejar de lado algunas cosas. Por inseguridad o simplemente por pereza dejaste de hacer algunas cosas que debiste haber hecho. Tal vez, solo tal vez dejaste, por ejemplo, a medio camino este año de leer la Biblia completa. Tal vez comenzaste el año, ¿verdad?,
con la firme convicción de leer tu Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y quedaste por ahí por números, ¿verdad? O por crónicas, o si lograste avanzar un poquito más, todavía estás pegado a los profetas menores. No sé, tal vez hubo muchas cosas que dejaste de hacer este año, por cualquier razón. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también dejó muchas cosas. También dejó muchas cosas de lado por venir a nacer a este mundo perdido y poder salvarnos. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, tú y yo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él vino a esta tierra para nacer como cualquiera de nosotros nace en este mundo, de sangre y de agua, para llegar a esta tierra y ser como uno de nosotros, de tal manera de identificarse con la humanidad y ser un fiel representante de la humanidad para dar su vida en la cruz por nosotros, a nuestro favor, en nuestro lugar. Un sustituto perfecto. Si Cristo, si Dios hubiera venido a esta tierra sin la encarnación, sin Navidad, no habría podido ser un sustituto perfecto. Pero Él se hizo como uno de nosotros. El segundo Adán que vino a esta tierra para salvarnos del pecado. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cristo Jesús, el postrer Adán, vino a esta tierra, nacido de una mujer, nacido virgen, ¿verdad? Concebido por obra del Espíritu Santo para encarnarse y nacer como uno de nosotros, siendo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dio su vida en la cruz. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como un siervo humilde, dando su vida en rescate por muchos. El justo por los injustos, para darte salvación, para darte vida eterna. Cada vez que celebramos Navidad debemos recordar esto. Cada vez que celebramos Navidad debemos entender lo que Cristo dejó a nuestro favor. Cuando llega Navidad, muchos jóvenes, muchos niños solo están pensando en recibir el regalo que quieren tener, lo que quieren recibir. Muchos adultos también están pensando en esto. Pero pensemos por un momento lo que Cristo tuvo que dejar a nuestro favor. Ahora, dentro de las cosas que Él dejó, algunas de las más significativas para nosotros son el hecho de que Cristo Jesús dejó de lado su propio poder divino. Leíamos recién, se despojó a sí mismo. Dejó de lado sus atributos divinos, su poder y grandeza por venir a esta tierra como un humilde siervo y dar su vida en rescate por muchos. Dejó de lado su gloria celestial, su gloria eterna y maravillosa la dejó a un lado para salvar al pecador, relacionarse con nosotros, de tal manera de que Él puede identificarse y puede relacionarse con nosotros de una manera cercana. Porque no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, según nuestra semejanza, fue probado en todo, según nuestra semejanza, vivió las experiencias de este mundo caído como todos nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado, para que Él, siendo perfecto y justo, pudiera tomar nuestro lugar de una manera sustituta. Y dejó su propia voluntad. Cuando hoy en día todos quieren hacer su voluntad, todos quieren exigir sus derechos y todos quieren llevar adelante sus propios propósitos, muchas veces egoístas, Él dejó de lado su propia voluntad por salvarte a ti, por salvarme a mí. Y estas tres cosas quiero que las veamos el día de hoy. Número uno, si estás tomando apuntes. En primer lugar, Cristo, para venir a esta tierra, para nacer en Belén de Judea, para llegar a este mundo y darnos esta Navidad, tuvo que dejar su propio poder divino. El Dios eterno y creador escogió llegar a este mundo como un simple bebé. No hay ser vivo sobre la tierra más indefenso que un bebé. Hasta las crías de los animales
pueden sobrevivir en algunos casos solas. Pero un bebé sin sus padres, sin su madre, un bebé a la deriva, está perdido. No tiene ninguna posibilidad, es una dependencia completa y absoluta. Y Cristo lo hizo, siendo el creador y el sustentador de todas las cosas, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros. ¿Merecíamos tal gesto? ¿Merecíamos tal sacrificio? Por supuesto que no, porque somos pecadores en palabra, en pensamiento, en obra, en omisión. ¿Cuántas veces pecamos ofendiendo la santidad de nuestro Señor? Pero Cristo dejó su propio poder divino de lado para venir a esta tierra. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo entero fue creado por el Señor, el cual, está hablando de Jesucristo, de nuestro Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, porque todo lo que existe en este momento, Él lo sustenta. Todas las cosas las sustenta, dice, con la palabra. ¿Con la palabra de qué? De su poder. Con la palabra de su poder. Cristo Jesús es un ser todopoderoso porque es Dios, creador y sustentador del universo. Su palabra es palabra eterna. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo en sí mismo logró nuestra redención. Pero ¿cómo lo tuvo que hacer? Viniendo a este mundo para nacer como uno de nosotros y de una manera sustituta tomar nuestro lugar. El justo por los injustos. Para que nosotros, siendo injustos, fuésemos justificados por medio de su justicia, la de Cristo. Dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, luego Él murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de donde Él mismo vino y del lugar que Él dejó para venir a esta tierra hace ya más de 2000 años. Cristo dejó su trono de gloria para nacer en un pesebre de madera. Cristo dejó su corona de rey para tomar una corona de espinas. Cristo Jesús, siendo el resplandor de la gloria de Dios, su trono, trono excelso y eterno, dejó todo aquello para venir a un humilde y simple pesebre, a un lugar desplazado y apartado de su propia propiedad para nacer en este mundo, como un humilde niño allá en Belén, con un solo propósito: venir por ti. Él vino por ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados. Isaías, una hermosa profecía de Cristo, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5 de Isaías. Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Una de las cosas que Cristo hizo al venir a esta tierra fue despojarse a sí mismo para poder relacionarse como uno de nosotros. Si Cristo hubiera mantenido su gloria y poder celestial, las personas en su entorno no habrían podido sobrevivir a su gloria y a su grandeza. Pero Él habitó entre nosotros como uno más. Dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Jesucristo en el poder del espíritu, no en su propio poder, porque Él se despojó a sí mismo.
Él tomó forma de siervo. Y Él dejó que el Espíritu Santo tomara el control de su vida. Se sujetó, se sometió al poder del Espíritu. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cristo vino a esta tierra para nacer humilde y sujetarse y someterse al control del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas, en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, después de que Cristo fue tentado, que fue probado por Satanás allá en el desierto de la tentación, dice en Lucas 4, 14, y Jesús, después de la tentación, ¿verdad? Cristo fue bautizado, después se fue al desierto para ser tentado por el diablo, y al regresar, dice, y Jesús volvió, dice en su poder, dice en el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Humildemente Jesús, siendo poderoso, dejó de lado sus atributos divinos en su autodespojamiento, en su kenosis, que es el término teológico usado en ese contexto, para venir a esta tierra y relacionarse con nosotros. Y Él humildemente se sujetó al control del Espíritu en su vida terrenal. Todos los milagros que Él hizo y el poder que emanó de su presencia vino del control del Espíritu Santo en su vida. Dejándonos ejemplo, por lo demás, de la llenura del Espíritu y de lo que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas, porque Él fue humilde y obediente. Se sujetó, se sometió y aprendió obediencia en esta tierra como un humilde siervo. Cristo vino a este mundo como Dios y Rey soberano, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros, por muchos, todos aquellos que humildemente y arrepentidos de corazón se vuelcan a Cristo y pueden obtener en Él la salvación de sus pecados. Así que Cristo dejó su propio poder. Hoy en día todos quieren empoderarse, todos quieren tener poder y autoridad, todos quieren de alguna manera tener el poder que da el dinero, la fama, la posición, un cargo, una instancia, tener algo, ¿verdad?, de influencia sobre los demás. Hoy en día, de alguna forma, todos quisieran algún tipo de poder y autoridad sobre otras personas para lograr y obtener sus propios propósitos egoístas. Tú mismo quieres muchas veces más conocimiento, más información, para tener más influencia y más capacidad, para poder tener más. Pero Cristo dejó eso de lado, sabiéndolo todo, teniéndolo todo, por amor a ti. Cristo Jesús, nuestro Señor, dejó su propio poder y grandeza por venir a esta tierra y dar su vida en la cruz del Calvario por ti. ¿No encuentras eso hermoso, maravilloso, increíble? ¿No te das cuenta lo que hizo Cristo a nuestro favor? ¿No comprendes la trascendencia y la importancia de lo que hizo el Señor Jesucristo por venir a rescatarte de la condición de condenación que pesa sobre ti por culpa del pecado? Increíble sacrificio. Él dejó esto. Cada Navidad recordamos que Él nació en un humilde pesebre y que Él dejó su gloria y poder celestial por venir a salvarnos a nosotros en este mundo oscuro y perdido por el pecado. En segundo lugar, número 2, pueden tomar ahí apuntes, Cristo dejó su propia gloria celestial. No solo dejó su propio poder divino en manos de Dios, sujeto al poder del Espíritu Santo, Él también dejó su propia gloria celestial. La palabra gloria, la Shekinah en el Antiguo Testamento, se refiere al peso, al poder, a la influencia, a la grandeza de una persona, de un individuo, en este caso Dios. Su tremenda injerencia en todo aspecto de la humanidad.
sin duda de que Cristo disfrutaba de su gloria celestial. Miren lo que dice antes de su encarnación. Miren lo que dice Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, cuando Cristo está por ir a la cruz. Su última oración, allá yendo, ¿verdad?, a ser sacrificado, su última oración por sus discípulos. Después allá en el huerto Él ora, ¿verdad?, y ora al Padre para que se cumpla el propósito de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero aquí está orando por sus discípulos. Acá todavía está, ¿verdad?, en el aposento donde están reunidos con sus discípulos, donde está enseñándole y dándole las últimas instrucciones, y se toma un tiempo especial para orar y comienza esta oración recordando lo que Él dejó por ti. Mira de lo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que des vida eterna a todos los que diste, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Cristo vino a glorificar al Padre, no a autoglorificarse a sí mismo. Hoy en día muchos buscan la propia gloria, la autoglorificación a sí mismo. Exaltarse, honrarse, destacarse de alguna manera. Todos quieren ser primero, número uno, ¿verdad? Y lo máximo en este mundo para que los demás les vean, para recibir los vítores de la gente, para ser el número uno en el deporte, en la música, en la ciencia. Todos de alguna manera quisieran ser superiores a los demás. Cristo lo era, pero Él dejó aquello. Dejó aquello por venir a este mundo. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo tenía una gloria eterna, celestial, maravillosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí estaba Cristo a su lado, formando el mundo, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Cristo Jesús, el primogénito, el principio de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Su gloria celestial era magnífica. Gloria que siempre tuvo por la eternidad en el cielo, y que dejó por ti. Dejó por venir a esta tierra, por venir a este mundo. De alguna manera nosotros, cuando vamos a un viaje misionero y llegamos a un lugar donde tal vez las condiciones de vida no son las mismas nuestras, y generalmente muchos de estos viajes se apuntan a lugares donde esas condiciones son probablemente inferiores a lo que es nuestro propio estándar de vida. Tal vez no vamos a pensar en un viaje misionero a Cancún. Bueno, ahí también necesitan, ¿verdad?, escuchar de la palabra. O un viaje misionero, ¿verdad?, a un lugar muy desarrollado. Pensamos tal vez en ir a un lugar tal vez más precario, donde faltan muchas cosas, y poder ayudar de alguna manera. Bueno, piensa en esto. Cristo dejó su comodidad, su gloria, su entorno divino, por venir ¿a dónde? Bueno, cuando nosotros hacemos viajes misioneros y vamos a un lugar donde vemos mucha carencia, nos sorprende. A veces se nos aprieta el corazón viendo la necesidad física simplemente. Imagínate la necesidad espiritual. Y se nos aprieta el corazón viendo todo lo que nosotros tenemos y nos sobra. Y todo lo que muchas personas no tienen y les falta. Pero imagínate el Señor Jesucristo, que lo tenía todo. Su gloria eterna y celestial la dejó de lado por venir a este mundo, pecador. A veces pensamos que tenemos poco, pero en realidad tenemos mucho en relación a otros contextos. A veces pensamos que tenemos cierta carencia, pero déjeme decirle, yo he estado en lugares donde realmente hay carencia.
Lo que nosotros tenemos es abundancia. Cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera, absolutamente cualquiera, y todos y cada uno de los que estamos acá esta mañana, tenemos abundancia y sobreabundancia si nos comparamos y en relación a otros contextos, donde a veces como iglesia hemos estado para apoyar y ayudar y llevar, además de ayuda física, palabras del Señor. Quiero que comprendas de alguna manera lo que Cristo dejó. Dejó su propia gloria celestial por venir a esta tierra. Marcos capítulo 10, versículo 45, nos dice que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ese mucho te incluye a ti. Él no vino a ser servido. Él, siendo el Rey de la eternidad, de toda gloria, vino a este mundo a servir. Los grandes de este mundo, importantes, viajan con su séquito de sirvientes. Y donde van, piden algunos requisitos, y yo necesito esto, y necesito esto otro. Aquellos que se creen ídolos famosos de este mundo, ¿verdad? Tienen una lista, unos petitorios, ¿verdad? Para que los esperen con tal y tal cosa. No pueden tomar cualquier tipo de agua, no pueden tomar cualquier tipo de jugo, no pueden beber cualquier tipo de líquido, no pueden comer cualquier tipo de comida. Ellos piden una exigencia tremenda. Pero el Señor no hizo así. Él viajó de la gloria celestial, viajó a la podredumbre terrenal para rescatarnos del pecado, naciendo humilde ahí en un pesebre. ¿Cuáles habrían sido las condiciones, verdad, sanitarias en aquel pesebre para un nacimiento? Hoy en día, cuando nuestros hijos nacen en un hospital con todos los recursos necesarios, con anestesia, con limpieza, ¿verdad?, en un quirófano probablemente sanitizado para tal efecto, esterilizado, ¿verdad?, para no contraer ningún tipo de infección. Imagínate, nacer allá en un pesebre, en donde los animales se alimentan y en algunos casos defecan, donde probablemente las moscas vuelan alrededor y donde las condiciones higiénicas eran mucho menos que aceptables. Pero lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Él dejó su comodidad por ti. Déjame decirte una cosa. ¿Qué has dejado tú por el Señor? ¿Qué has dejado tú por el Señor? Es más, ¿no es cierto que muchas veces hasta nos quejamos de lo que no tenemos? ¿No es cierto que muchas veces hasta alegamos por lo que quisiéramos tener? Y como vimos el domingo pasado con relación a la codicia, codiciamos y en algunos casos aún peor, ardemos de envidia. Qué triste es nuestra condición tan ciega y tan necia muchas veces al no darnos cuenta la magnitud del sacrificio de lo que Cristo hizo por venir a esta tierra y por darnos una Navidad, por darnos la posibilidad de recordar un tiempo, ¿verdad?, tan especial, cuando todo lo que la gente quiere ahora es tener y tener. Cristo vino a dar y a dar, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice nuestro texto allá en Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que dejó su propio poder divino y dejó su propia gloria celestial para identificarse con nuestra realidad y con nuestra debilidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice aquí la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Increíble cómo la muerte y el temor a la muerte atrapa y esclaviza a las personas. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Tenía que ser como uno de nosotros, tenía que nacer como uno de nosotros y vivir como uno de nosotros en este mundo como nosotros, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, probado en todo, en toda nuestra debilidad y experiencia humana terrenal, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y un poco más allá en Hebreos capítulo 4, el versículo 15, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero para venir a ser de nuestra semejanza, él tuvo que dejar de lado muchas cosas importantes para identificarse con nosotros. ¿Qué has dejado tú por el Señor? ¿Qué has dejado tú por ser un discípulo fiel de tu Señor? Esta Navidad tenemos la oportunidad de meditar, reflexionar en todo lo que Cristo dejó por venir a nacer este mundo pecador. Pero también sería bueno que meditemos por un momento qué estoy dispuesto a dejar en mi vida por amor a mi Señor, en gratitud a lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Algunos han tenido que dejar una carrera, algunos han tenido que dejar el fútbol, algunos han tenido que dejar algún deporte, algunos han tenido que dejar algún trabajo bien remunerado por servir al Señor. Algunos han tenido que dejar incluso familia fallecida por seguir sirviendo a Cristo. Pienso en el caso de Hudson Taylor, como él vio morir a varios de sus hijos y aún a sus esposas, 2 de sus esposas, no al mismo tiempo, por supuesto, una tras otra, que murieron en el campo misionero, permitiendo abrir un campo misionero al interior de la China y alcanzar a literalmente millones de personas con el Evangelio de Jesucristo. Y tanto que nos aferramos a las cosas de este mundo, y tanto que nos angustiamos cuando estamos por perder el trabajo, o tal vez porque nos va a ir mal en un examen, en un control, en un certamen. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por el Señor? Si Él lo dejó todo por nosotros. Finalmente, y en tercer lugar, puedes anotar ahí en tus apuntes, Él dejó su propia voluntad. Él dejó de lado su propia voluntad. El derecho de ejercer su propia voluntad la dejó a un lado, por amor a ti, por amor a mí, por amor al pecador. Juan 15:30, busquemos el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el versículo 30, el capítulo 5, Juan capítulo 5, el versículo 30. Juan capítulo 5, el versículo 30 nos dice aquí la palabra del Señor. No puedo, dijo Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aquí en esta tierra, Él no vino a hacer su voluntad. Y Él dijo esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién le envió? El Padre. Dice la del Padre, la voluntad del Padre. Él vino a sujetarse y a someterse y cumplir la voluntad de su Padre. No buscó llevar adelante su propia voluntad. Él buscó hacer la voluntad de su Padre. Hoy en día, cuando todos quieren hacer su propia voluntad, no, yo hago las cosas a mi manera. Necio, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se te ocurre? No seas sabio en tu propia opinión. Desiste. Hay hombre que su camino, ¿verdad?, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No, Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su propia voluntad. Él no quiso hacer su propio deseo, sino la voluntad de su Padre. Ahí mismo en Juan capítulo 6, versículo 38, un poco más allá.
Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad de su Padre que le envió. Su Padre le envió a esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, que dio a su Hijo unigénito, que fue Jesucristo, para venir a esta tierra a nacer humilde en un pesebre y morir en la cruz a nuestro favor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque ese fue el propósito de Dios. Miren lo que dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todos los que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo vino a este mundo a dar vida abundante, a salvarnos de la condenación del pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Busquémoslo. ¿Tú crees que hay cosas que Cristo tuvo que aprender siendo Dios? ¿Hay cosas que Él tuvo que aprender siendo Dios? Cosas que tal vez Él no sabía por experiencia y tuvo que aprenderlas. Bueno, miren lo que dice. Hebreos capítulo 5, el versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa palabra aprender ahí es el contexto de la palabra experimentar, conocimiento por experiencia. Si era Dios, no tenía que obedecer a nadie, pero Él decidió venir a esta tierra para hacerse obediente. ¿Te acuerdas cuando Cristo le dijo a su papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ahí tenemos el ejemplo de una oración contestada, pero no con aquella petición que le estaba formulando el Hijo. Porque finalmente Él tuvo que tomar la copa y morir en la cruz por ti y por mí, porque aprendió a ser obediente. Aprendió obediencia. Tanto nos cuesta, ¿verdad?, a nosotros esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con cuánto? Y cómo muchas veces nos resistimos a obedecer, pero Él fue obediente. Para salvarnos de la condenación del pecado, tuvo que aprender obediencia. Aplicó y asimiló a su experiencia divina el concepto de la obediencia sumisa. No teniendo por qué hacerlo, Él voluntariamente lo hizo, por salvarte de la condenación del pecado. Y Lucas 22:42, miren lo que dice Lucas 22:42, por favor. Lucas capítulo 22, el verso 42, dice aquí la palabra del Señor, diciendo, Padre, si quieres, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Igual fue la voluntad de Dios. Él quiso que Cristo muriera, quiso sujetarlo a padecimiento, dice Isaías 53. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Cristo quiso que Cristo muriera en la cruz. Dios quiso que Cristo muriera en la cruz para poder salvarte a ti, para poder salvarme a mí de la condenación del pecado. Aún en circunstancias terribles, Cristo sujetó su voluntad a la voluntad de su Padre. Esto fue algo que Cristo dejó. ¿Te has dado cuenta cuando a veces uno instala un programa, una aplicación, ¿verdad? Y te advierte que esa aplicación tiene que acceder, ¿no es cierto? Necesita permisos para acceder, ¿no es cierto? Y parece uno como que está casi firmando con sangre, ¿verdad? Porque tiene que acceder a mis datos, tiene que acceder a mis archivos, tiene que acceder a todo. Y dice ahí, puede cambiar, modificar, eliminar. Casi a uno le tiembla el dedo cuando tiene que poner a aceptar para poder descargar la aplicación o el programa. Porque de alguna manera te estás abriendo y te estás siendo vulnerable, tal vez, si es que hubiera malas intenciones del otro lado.
Es casi como un contrato con sangre cada aplicación que uno descarga. Pero ¿sabe una cosa? Cristo Jesús literalmente, Él con su sangre firmó su declaración de sumisión y sujeción a la voluntad del Padre. Allá en la cruz del Calvario, su sangre derramada testificó de su amor por el perdido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, porque lo somos, Cristo murió por nosotros. Hay un hermoso himno que vino a mi memoria cuando preparaba este mensaje. Hace tiempo no lo cantamos. Mi vida di por ti. Algunos lo recordarán. Un hermoso himno escrito por Frances Herbal en 1836, principio de 1800. Una mujer, poeta, artista, hija de un padre también muy prolífico en este sentido, que escribió este hermoso poema y que posteriormente, ¿verdad?, se hizo un precioso himno. Dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Por mí la muerte yo sufrí, ¿qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? De mi celeste hogar te traigo el rico don, del Padre Dios de amor la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Si verdaderamente quieres ser un discípulo de Cristo, debes estar dispuesto a dejar varias cosas. Varias cosas que te atan a este mundo y que te alejan de la voluntad de Dios. Navidad implicó para Jesucristo dejar muchas cosas por amor a ti. ¿Amas tú al Salvador y Señor de tu alma? Si realmente quieres honrar, amar y adorar a Jesús esta Navidad, deja sobre el altar del pesebre hábitos, pecados, actitudes egoístas y conductas pecaminosas que estorban e impiden tu crecimiento espiritual a la semejanza y a la imagen de Cristo. Deja aquellas cosas por amor a Cristo, quien dejó todo por salvar tu alma de la condenación eterna del pecado en el infierno. Dejar aquellas cosas por la semejanza de nuestro Señor Jesucristo vale la pena. Vale la pena. Cristo lo dejó todo. Y es el que al día de hoy Él nos dice y nos sigue diciendo: ven y sígueme. ¿Qué vas a dejar por el Señor? Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Padre celestial, pensando en Navidad y tantas cosas que tuviste que dejar por venir a esta tierra, nos hace pensar, nos hace reflexionar cuántas cosas hemos dejado y, si no, cuántas cosas debemos dejar por seguirte y por servirte a ti. Oh Señor, gracias por venir a esta tierra y por tener en menos y tener en poco aquellas cosas tan importantes que dejaste a un lado, honrando y dando importancia a la salvación de almas perdidas, corrompidas y podridas como las nuestras. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu maravilloso don de amor. Aún con los ojos cerrados y con el rostro inclinado, Cristo dejó todo por venir a salvar tu alma. Cristo dejó todo por venir a rescatarte de la condenación del pecado. Él vino a buscar y a salvarte a ti, lo que se había perdido. Vuélcate a Cristo. Vuélcate a Cristo como tu único Señor y Salvador. Solo Él puede salvarte y darte vida eterna. Humíllate y arrepentido, vuélcate a Cristo. Pon tu fe en Él como tu único Señor y Salvador. Entrégate a Cristo, que murió y que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darte la vida y el perdón de pecados. Él regresó a la gloria celestial que en un momento dejó por venir a esta tierra, y desde allí te ofrece vida eterna y salvación eterna. Si tú estás dispuesto y humildemente te entregas a Cristo, hoy puede ser el día de salvación. Hoy, pensando en esta Navidad y lo que Cristo dejó por ti, puedes recibir ese maravilloso don de amor que Cristo ofreció en la cruz del Calvario a tu favor. Vuélcate a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que Cristo puede nacer en tu vida como tu único Señor y Salvador eterno de tu alma. Oh Padre Celestial, te alabamos y te honramos. Y en esta hora, Señor, queremos darte la gloria y la honra en todo.